Desde que el ser humano desarrolló el lenguaje, también surgió una necesidad básica: guardar secretos. Porque no toda información debía ser pública. Algunas palabras necesitaban llegar solo a oídos seleccionados, lejos de miradas curiosas o enemigos atentos. Así nació la criptografía, el arte de escribir mensajes de manera que solo quien tiene la clave pueda entenderlos. La historia de la criptografía es, en realidad, la historia de la comunicación secreta. Una batalla constante entre quienes desean ocultar información y quienes tratan de revelarla. La palabra criptografía viene del griego kriptos, que significa oculto, y grafía, que significa escritura. Pero aunque el término es relativamente moderno, la práctica de codificar mensajes se remonta a miles de años atrás. Uno de los primeros ejemplos documentados aparece en el Antiguo Egipto, alrededor del año 1900 a.C. en una tumba en Memphis. Los jeroglíficos fueron intencionadamente reorganizados, no para ocultar secretos estratégicos, sino como un desafío intelectual o para ocultar significados esotéricos. Era una criptografía primitiva, pero el concepto de alterar la escritura para ocultar el significado ya estaba allí. Pero la criptografía empezó a tomar forma como herramienta militar y política en la Grecia clásica. Los espartanos usaban un dispositivo llamado escítala. Era un simple bastón alrededor del cual se enrollaba una tira de cuero o pergamino donde se escribía un mensaje en líneas. Solo quien tenía un bastón del mismo grosor podía desenrollar el mensaje y leerlo de manera coherente. Esto permitió a los espartanos enviar órdenes y mensajes en secreto, sin temor a que sus enemigos comprendieran su contenido si interceptaban el mensaje. En la Roma antigua, el mismísimo Julio César perfeccionó una técnica que hoy lleva su nombre, el cifrado César. Consistía en desplazar cada letra del mensaje un número fijo de lugares en el alfabeto. Por ejemplo, si el desplazamiento era de 3 posiciones, la letra A se convertía en D, la BN, y así sucesivamente. Aunque hoy nos parece rudimentario, en aquella época fue un sistema eficaz para proteger las comunicaciones militares. Solo quienes conocían el número de desplazamientos podían descifrar el mensaje. Estos primeros métodos marcan el inicio de la criptografía, un arte que evolucionaría durante siglos, al ritmo de los conflictos, la diplomacia y la necesidad humana de proteger la información. Y aunque estos sistemas antiguos pueden parecer simples, sentaron las bases de lo que hoy es un campo esencial para la seguridad global. En los próximos bloques, veremos cómo los sistemas de cifrado se volvieron más sofisticados durante la Edad Media, el Renacimiento y hasta el nacimiento del cifrado moderno, que hoy protege desde tus mensajes de WhatsApp hasta las transacciones bancarias. Tras la caída del Imperio Romano, la criptografía no desapareció. Al contrario, en la Edad Media se convirtió en una herramienta estratégica vital en los conflictos entre reinos, el espionaje diplomático y las intrigas cortesanas. Los gobernantes comprendieron que la información valía tanto como los ejércitos, y por ello, protegerla se volvió una prioridad. Durante siglos, los sistemas de cifrado siguieron siendo bastante simples, aunque efectivos en su contexto. Muchos cifraban mensajes mediante alfabetos sustituidos, como el cifrado César, o recurrían a técnicas de transposición, donde se alteraba el orden de las letras. Pero a medida que las guerras se volvían más sofisticadas y la política internacional más compleja, surgió la necesidad de desarrollar sistemas de cifrado más seguros. En el siglo IX, el erudito árabe Al-Kindi escribió un tratado que cambiaría el juego para siempre, sobre el desciframiento de mensajes cifrados. En este texto, Al-Kindi describió por primera vez el método conocido como análisis de frecuencia, una técnica que permite romper cifrados simples observando qué letras o símbolos aparecen con mayor frecuencia en el mensaje cifrado. Este avance significó el nacimiento de la criptoanálisis, la ciencia de romper códigos. Con el tiempo, los criptógrafos profesionales comenzaron a aparecer en las cortes reales y los gobiernos. Ya no se trataba de un arte casero o un truco de militares, sino de una disciplina que requería conocimientos avanzados de matemáticas y lingüística. En el siglo XV, durante el Renacimiento, la criptografía alcanzó un nuevo nivel de sofisticación. León Battista Alberti, un verdadero hombre del Renacimiento, inventó lo que se conoce como el disco de Alberti, considerado uno de los primeros dispositivos de cifrado polialfabético.
A diferencia de los sistemas de sustitución simples, donde cada letra del alfabeto es reemplazada por otra siempre de la misma manera, los sistemas polialfabéticos cambian el patrón de sustitución a lo largo del mensaje, lo que complica enormemente el análisis de frecuencia. Alberti sentó las bases para una nueva generación de cifradores, como Johannes Trithemius, quien ideó el cifrado tabula recta, y Giovan Battista Bellaso, cuyos métodos inspiraron al mismísimo Blaise de Vigenère. El cifrado Vigenère, publicado en el siglo XVI, fue considerado durante más de 300 años como irrompible, hasta que el avance de la criptoanálisis volvió a equilibrar la balanza. En esta época, los mensajes cifrados eran clave en el espionaje diplomático. Reyes, papas y embajadores utilizaban sistemas de cifrado para proteger instrucciones secretas y evitar que cayeran en manos enemigas. Un ejemplo histórico es el desciframiento de la correspondencia de María, reina de Escocia, cuyos mensajes cifrados fueron interceptados y decodificados, lo que contribuyó a su condena y ejecución en el siglo XVI. La criptografía, que comenzó como un simple juego de sustitución de letras, se había convertido en una ciencia estratégica, fundamental para la política, la guerra y la religión. Y lo mejor, o lo peor, estaba aún por venir. En el siguiente bloque exploraremos el salto a la criptografía mecánica, y el papel crucial que jugaría en los conflictos más decisivos de la historia moderna. La llegada del siglo XX trajo consigo una transformación radical en todos los ámbitos: tecnología, comunicaciones y, por supuesto, la criptografía. El volumen de información creció, los ejércitos se modernizaron, y los estados necesitaban sistemas cada vez más sofisticados para proteger sus secretos. Fue el inicio de la criptografía mecánica, una revolución que cambiaría el rumbo de la historia. La Primera Guerra Mundial marcó el primer gran salto en el uso de cifrados a gran escala. Los ejércitos europeos, y en particular el alemán, desarrollaron máquinas mecánicas para cifrar y descifrar mensajes de forma rápida. Pero sería en la Segunda Guerra Mundial donde la criptografía alcanzaría su momento más crucial. El dispositivo más famoso de esta época es, sin duda, la máquina Enigma. Diseñada inicialmente para uso comercial en los años 20, fue adoptada y mejorada por el ejército alemán. La Enigma utilizaba rotores mecánicos que reemplazaban las letras del mensaje original por otras, según complejos patrones de sustitución que cambiaban constantemente. El resultado, un código que parecía imposible de descifrar. Los alemanes confiaban ciegamente en la seguridad de Enigma. Pero se equivocaron. Al otro lado del frente, los aliados iniciaron un esfuerzo sin precedentes para romper el código. En Bletchley Park, Reino Unido, un equipo de brillantes matemáticos y criptoanalistas trabajaba día y noche. Entre ellos, destacaba Alan Turing, considerado hoy uno de los padres de la computación moderna. Turing y su equipo desarrollaron la bombe, una máquina electromecánica que permitió reducir el tiempo de descifrado de los mensajes Enigma de semanas a horas. Gracias a ello, los aliados obtuvieron información clave sobre los movimientos de la marina y el ejército alemán, acortando la guerra y salvando millones de vidas. Pero la Enigma no fue el único sistema complejo. Japón utilizaba la máquina Purple, otro cifrador avanzado que fue finalmente vulnerado por los criptógrafos estadounidenses. La criptoanálisis se convirtió en un arma secreta que decidió batallas incluso antes de que se disparara un solo tiro. En paralelo, los avances en radio y telegrafía hicieron necesario que los mensajes cifrados se transmitieran a velocidades inéditas. Esto impulsó el desarrollo de nuevas máquinas y técnicas, preparando el terreno para la criptografía electrónica que vendría después. Esta etapa de la historia demostró que la información era el recurso estratégico más importante. Quien controlaba el flujo de datos y mensajes tenía la ventaja. Las máquinas de cifrado se volvieron símbolos del poder militar y político, y los criptoanalistas se convirtieron en los héroes invisibles de la guerra moderna. Pero con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y el inicio de la era de las computadoras electrónicas, la criptografía estaba a punto de entrar en un territorio completamente nuevo, el cifrado digital. En el siguiente bloque, nos adentraremos en el nacimiento de la criptografía moderna, los algoritmos que protegen tus datos hoy, y el surgimiento de la criptografía de clave pública. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en la era de la informática.
Las computadoras pasaron de ser simples calculadoras a convertirse en centros de procesamiento de información, y con ellas, la criptografía dio un salto gigantesco. Las máquinas electromecánicas como la Enigma fueron reemplazadas por algoritmos matemáticos, capaces de generar cifrados muchísimo más complejos y rápidos. Así comenzó la era de la criptografía moderna. A finales de los años 1940 y principios de los 50, el matemático estadounidense Claude Shannon, considerado el padre de la teoría de la información, publicó investigaciones que sentaron las bases del cifrado moderno. Shannon definió principios fundamentales como la confusión y la difusión, esenciales en cualquier sistema de cifrado seguro. Su obra más famosa, A Mathematical Theory of Communication, marcó el inicio de un enfoque matemático y sistemático de la criptografía. En 1976 llegó un momento decisivo. Whitfield Diffie y Martin Hellman propusieron un método revolucionario llamado criptografía de clave pública. Hasta ese momento, todos los sistemas de cifrado funcionaban con clave simétrica. La misma clave servía tanto para cifrar como para descifrar el mensaje. Esto implicaba un enorme problema práctico, como compartir la clave de forma segura. Diffie y Hellman resolvieron el dilema con un concepto brillante: dos claves diferentes, una pública y otra privada. La clave pública se podía compartir sin peligro, y solo quien tenía la clave privada podía descifrar el mensaje. Así nació la criptografía asimétrica. Un año después, en 1977, Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adeleman desarrollaron el famoso algoritmo RSA, que aún hoy es fundamental para transacciones bancarias, firmas digitales y comunicaciones seguras en Internet. RSA se basa en la dificultad de factorizar números primos extremadamente grandes, lo que garantiza la seguridad de los mensajes cifrados. En paralelo, el estándar de cifrado de datos, DES, adoptado en 1977 por el gobierno de Estados Unidos, se convirtió en el primer estándar público de cifrado electrónico. Aunque más tarde fue reemplazado por AES, Advanced Encryption Standard, DES marcó el inicio de la adopción masiva de criptografía en sistemas comerciales y gubernamentales. La criptografía moderna ya no es solo un asunto de gobiernos y militares. Hoy protege millones de transacciones por segundo en todo el mundo, desde el correo electrónico hasta las compras online. Proveedores de Internet, bancos, empresas de tecnología y ciudadanos comunes dependen de la seguridad que ofrecen sistemas como RSA, AES y otros algoritmos de cifrado. Pero la historia no se detiene. La llegada del blockchain, las criptomonedas y la computación cuántica están marcando la nueva frontera de la criptografía. Un campo donde la seguridad es más crítica que nunca, y donde los avances tecnológicos exigen una evolución constante de los métodos de protección de la información. En el siguiente y último bloque exploraremos los retos del futuro, desde la amenaza de los ordenadores cuánticos hasta la ética y la privacidad en la era digital. La criptografía moderna ha recorrido un largo camino, desde los rudimentarios cifrados de Julio César hasta los sofisticados algoritmos que protegen nuestras vidas digitales. Pero ahora estamos al borde de una nueva era que plantea retos enormes y preguntas difíciles. El futuro de la criptografía se enfrenta a la revolución cuántica, y al debate global sobre privacidad y ética. Por un lado, la computación cuántica promete revolucionar el mundo de la tecnología. Los ordenadores cuánticos no funcionan como los tradicionales, son capaces de realizar cálculos a una velocidad y escala impensables hasta ahora. Esto abre puertas increíbles para la medicina, la inteligencia artificial y la ciencia. Pero también plantea una amenaza para la criptografía actual. Muchos de los sistemas de cifrado más seguros que usamos hoy, como RSA o EC, Elliptic Curve Cryptography, basan su fortaleza en problemas matemáticos que las computadoras clásicas tardarían miles de años en resolver. Sin embargo, un ordenador cuántico suficientemente avanzado podría romper estas barreras en cuestión de horas. Esto significa que el trabajo de proteger nuestras transacciones bancarias, comunicaciones y datos personales podría verse comprometido. Los gobiernos, las empresas y los investigadores están en una carrera contrarreloj para desarrollar criptografía poscuántica, capaz de resistir el poder de estas nuevas máquinas. Mientras tanto, la criptografía también juega un papel crucial en los debates sobre privacidad y libertad individual. Hoy, la mayoría de nuestras vidas ocurre en línea: mensajes,
fotos, ubicaciones, historiales médicos y transacciones. Todo eso es información personal sensible. ¿Quién tiene acceso a esos datos? ¿Qué tan seguros están? ¿Estamos dispuestos a sacrificar privacidad a cambio de comodidad o seguridad? Estos son dilemas éticos que la criptografía puede ayudar a resolver, pero también depende de cómo decidamos usarla. Por ejemplo, tecnologías como blockchain y criptomonedas dependen completamente de la criptografía para ofrecer transparencia y seguridad, pero también se enfrentan a críticas por su uso en actividades ilegales o evasión de regulaciones. El anonimato que proporciona el cifrado es un derecho fundamental para quienes viven en países represivos, pero puede ser visto como una amenaza en la lucha contra el crimen digital. El desafío del futuro es encontrar un equilibrio entre proteger los derechos de las personas y garantizar la seguridad colectiva. Y en esa tarea, la criptografía seguirá siendo la clave. En resumen, la historia de la criptografía no ha terminado. Al contrario, apenas comienza un nuevo capítulo. Una historia donde la lucha por la privacidad, la seguridad y la libertad en la era digital será más intensa que nunca. Proteger los secretos ya no es solo un arte, es una ciencia vital para el presente y el futuro de la humanidad.